van a presentar su tema. Si alguno que no tenga grupo quiere hacerlo para el martes, a riesgo propio, pero estas personas pierden sus 30 puntos, ¿no? Pierden sus 30 puntos. De todas formas, el día martes voy a volver a preguntar si es que van a presentar o no, que están en su derecho de hacerlo, ¿no? Pero si no, pues ahí se quedan y cada quien toma las decisiones, ¿ya? Yo entiendo, ¿no? Estamos muy atareados, hay prioridades, de repente hay otra materia que estás priorizando, que está bien, pues, ¿qué te puedo decir? No te voy a obligar a que mi materia sea tu prioridad, pero después cada uno tiene que ver las consecuencias de lo que hace, ¿no? De sus prioridades, de sus aciertos en las decisiones y de sus desaciertos también, ¿ya? Pero no se sientan mal, conmigo no nos enojamos. Muy bien, con esa aclaración retomamos la ética cristiana. En la anterior clase habíamos visto la antropología pesimista de San Agustín. El hombre por sí solo no se salva, no puede confiarse en su buena voluntad, por eso el hombre tiene que confiar solo en Dios, porque la salvación viene de Dios, y el hombre, por muy santo que sea, por muy rico que sea, tiene que estar siempre en actitud de pedir a Dios lo que no tiene, y que no tiene su salvación, ¿no? Si algo no quiero es porque el pecado vive en mí. Esto creo que era una cita que nos dio nuestra compañera de la anterior clase, lo hemos anotado por ahí, lo hemos anotado aquí, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el hombre? Ser feliz. ¿Dónde encuentras esto? ¿No? Esta es la palabra clave. ¿Qué es lo que quiere el hombre? Ser feliz. Según la ética, según la cosmovisión cristiana, ¿dónde encuentra su felicidad? En Dios. Entonces, si no quiero ir a Dios, es porque vivo en pecado, ¿no? Es porque el pecado vive en mí, ¿sí? Entonces, al final, como tenemos una tendencia pecaminosa, dice San Agustín, pues no nos queda más que pedir de Dios la salvación, ¿no? Por tanto, el contenido moral que hemos hablado es todo lo que yo puedo intentar hacer para llegar a Dios, ¿no ves? Las obras de misericordia, la vida sacramental, es todo lo que yo puedo hacer de mi parte para llegar a Dios, pero no es suficiente. A pesar de que me esfuerce, por eso decía, hasta el más santo, a pesar que me esfuerce, debo vivir como el mendigo que tiene que pedir lo que no tiene, que no tengo asegurada la salvación, por tanto tengo que vivir como un mendigo pidiendo de Dios la salvación. ¿Ya? Bien, ese fue San Agustín. Ahora vamos a hablar de Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nace en el año 1222, pertenece a la escolástica, viene de una familia acomodada económicamente hablando, con un buen prestigio social, y como toda buena familia, pues le quiere dar lo mejor a su hijo. Y a su hijo le mandan a un monasterio. Los monasterios, por si acaso, era una cuestión de élite. Los pobres no podían ir a un monasterio, porque en un monasterio o abadía, el hijo no va a servir, no va a trabajar, más bien va a formarse, va a aportar, a reflexionar sobre la fe y demás, ¿no es cierto? Y por tanto, si tu hijo va a ir a un monasterio y no va a trabajar toda su vida, pues tienes que darle un buen dote, ¿no? Tienes propiedades, riquezas, tienes que dar esas riquezas a la abadía para que tu hijo viva bien. Entonces, de Santo Tomás la familia, pues le lleva a este monasterio, al monte Rocaseca, ¿sí? Y Santo Tomás se escapa de ahí. Su familia otra vez le agarra y lo vuelve a obligar a ir a la abadía, y Santo Tomás se vuelve a escapar. Su familia le castiga, le encierra en una torre de su casa, y Santo Tomás también se escapa de ahí, ¿no? ¿Y dónde se va? Se va a un convento, perdón, a una orden religiosa mendicante, ¿no? Hay unos sacerdotes que viven como pidiendo limosna, ¿no? Las órdenes mendicantes a los dominicos, ¿sí? Y los dominicos, pues eran, sí, a pesar que eran mendigos, vivían en una entrega académica, se dedicaban a la academia, se dedicaban al estudio, a las primeras universidades, y ahí Santo Tomás pues puede demostrar su genialidad intelectual, ¿sí? Ahí brilla como gran intelectual. Hoy es conocido como doctor de la Iglesia, porque de entre los doctores es el más intelectual, por así decirlo, ¿no? Se dice doctores aquellos que han aportado a la fundamentación de la fe, y ahí está Santo Tomás, de entre los más intelectuales. Por eso se lo dice el doctor angélico, el doctor Aquinate, ¿no? Son palabras
son apelativos de Santo Tomás que quieren demostrar su genialidad intelectual, ¿sí? Santo Tomás de Aquino en esta vida académica pues escribe muchas obras, muchísimas, pero dos son las más renombradas, la Suma Teológica y la Suma contra los Gentiles. La Suma Teológica viene de teos, Dios, ¿no? Un tratado sobre Dios, logos, razón, ¿no? Un argumento racional sobre Dios. La Suma Teológica, la suma lo mejor, el sumum, lo mejor de teología, ha sido escrita para creyentes. Entonces, si tú eres creyente, tienes fe, quieres fundamentar tu fe, pues tienes que leer la Suma Teológica. En cambio, la Suma contra los Gentiles ha sido escrita para los no creyentes. ¿Quiénes son los gentiles? Los no cristianos. Gentil no viene de amable, ¿no ves? Los gentiles, los amables, qué bonito, ¿no? No viene gentil de esa palabra, ¿no ves? Gentil viene de gentes, ¿no? Es como decir, nosotros somos los cristianos, los creyentes, y aquellas gentes no cristianas, pues son los que están alejados de la fe, los paganos, ¿no ves? Los gentiles son los no creyentes, ¿sabes? Viene de gentes, ¿no? De personas externas, ajenas, extrañas, extranjeras, ¿no? Entonces, si bien la Suma Teológica ha sido escrita para creyentes, la Suma contra los Gentiles ha sido escrita para los no creyentes. Y en esta obra, la Suma contra los Gentiles, Santo Tomás va a exponer argumentos racionales para llegar a Dios. Y de eso vamos a hablar en este punto, ¿ya? ¿Qué dice Santo Tomás en las dos obras, en la teológica y en la Suma Teológica y en la Suma contra los Gentiles? Santo Tomás dice: Dios es el origen de todo. Y esta es una revelación bíblica, ¿no? Dios creó todo de la nada. Dios creó los cielos, Dios creó los mares, la tierra, los animales, todo cuanto existe en los cielos, en los mares, en la tierra, vino de Dios. Dios creó al hombre, Dios creó todo. Por tanto, Dios es el principio de todo lo que existe. De Él venimos, ¿no es cierto? Pero no se acaba aquí. Ya nacimos, ¿no? Dios nos creó, nos pensó, estamos aquí vivos. ¿Cuál es mi sentido de vida? ¿A dónde voy? Santo Tomás dice, si Dios es el origen, Dios es también el fin, la meta, el telos. Telón viene de telos. Cuando tú vas a una obra teatral, termina la obra, la presentación y cae el telón, cae el fin, llega el fin. Telos, telón es fin, meta. Entonces, no confundamos lo teológico, que es Dios, con lo teleológico, que es meta, que es fin, ¿sí? Una cosa es la teología, una reflexión acerca de Dios, y otra cosa es la teleología, que más bien es una consideración de las metas, de los fines, hacia dónde vamos, ¿ya? Entonces, Dios es el principio, pero también es el telos, la meta, el fin del hombre. Dios es principio y fin. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y significa principio. En cambio, omega es la última letra del alfabeto griego y significa final, fin. Entonces decimos, Dios es principio y fin, alfa y omega. De Él venimos, a Él vamos. De Dios vinimos y a Dios vamos, ¿no? Entonces todo tiene sentido con Él. Entonces nací, ¿de dónde vengo? De Dios. Ahora, a Dios vamos. Pues, ¿cómo voy a Dios? Existen dos formas para acercarse a Dios. Si de Él venimos y a Él vamos, la pregunta es, ¿cómo vamos a Dios? Anotaré la pregunta. ¿Cómo vamos a Dios? Y hay dos formas, dos caminos, dos vías para acercarse a Dios, ¿sí? Una forma, justamente, es el camino, la forma de la fe. La fe. ¿Qué es tener fe? Tener fe es creer, confiar,
¿no ven? Yo creo en ti, Naira, tengo fe en ti, confío en ti, creo en ti, ¿no es cierto? Tener fe es creer, confiar. Entonces, el hombre que tiene fe, confía pues en Dios, ¿no ve? Tengo fe en Dios, confío en Dios, creo en Dios, Dios es mi fuerza, tengo fe. Ahora, Santo Tomás dice, la fe te lleva a Dios, claro, pues porque creo en Él, ¿no ve? Pero la fe no es fruto de tu decisión. O sea, tienes fe porque he querido tener fe, no es así. Santo Tomás dice, la fe es un don. La palabra don significa regalo. La fe es un regalo. Van a disculpar, mi garganta se me ha secado hablando toda la mañana, necesito tomar un poquito de agua. Bien, la fe es un regalo. ¿Quién te regala? Dios, pues, ¿no? Entonces, si tú no tienes fe, no es tu culpa, digamos, ¿no? No es tu culpa, porque no te regaló. O de repente Dios sí regaló a todos y cuando cayó la fe tú estabas distraído. Me imagino un poco como las piñatas de niños, ¿no? El payaso va a lanzar la piñata y lanza, ¿no? Y siempre hay algún avivado que agarra todos los regalos, me ve, tiene harto. Diríamos, este tipo tiene mucha fe. Pero en ese lanzar de regalos siempre hay uno que está distraído, mirando, le cae un regalo en la cabeza, ni eso agarra y no tiene fe, pues, ¿no es cierto? Entonces, si tú tienes fe, adelante, sigue el camino de la fe y ve a Dios porque Él es el fin de todos, ¿no? Pero en la suma contra los gentiles está hablando con no creyentes, gente que no tiene fe, gente que no ha recibido este regalo. Para ellos, la otra forma de acercarse a Dios es la razón. Entonces, los dos caminos, la fe y la razón. La razón, ¿por qué te acerca a Dios la razón? La razón te acerca a Dios porque la razón es un invento de Dios. Dios creó al hombre como ser racional. Por tanto, la razón es un invento de Dios. Por tanto, el hombre, siguiendo su recta razón, puede llegar a Dios. El hombre, siguiendo su recta razón, puede llegar a Dios. Pero, ¿qué es la recta razón? La recta razón, valga la redundancia, es una correcta razón. Si hay una correcta razón, significa que hay una razón incorrecta o una razón torcida. Hay una razón mañuda. Entonces, no te fíes en la razón mañuda, calculadora, sino usa honestamente tu raciocinio. Si tú utilizas honestamente tu raciocinio, utilizas adecuadamente tu raciocinio, vas a llegar a Dios. Dicho esto, Santo Tomás plantea 5 argumentos, 5 vías racionales para llegar a Dios. 5 argumentos, 5 razones, en la suma contra los gentiles, para los no creyentes. Vamos a explicar estos 5 argumentos. El primer argumento, la primera vía, se llama la vía del movimiento. ¿Qué dice Santo Tomás? En la vida todo está en movimiento, pero advierte que nada se mueve por sí mismo. Nada se mueve solo a sí mismo. Todo es movido por algo. Cuando estamos en el aula tenemos unas ventiladoras, ¿no? Unas aspas que están moviendo. Esas aspas no se mueven por sí mismo. Hay un motor interno que lo mueve. Ese motor interno no se mueve por sí mismo. Se mueve por la energía que dejamos pasar por el interruptor. La energía no es un movimiento en sí mismo. La energía es movimiento concentrado que está generado por la planta hidroeléctrica de Corani. La planta hidroeléctrica de Corani no se mueve por sí mismo, está movida las aspas por unas torrentes de agua que caen a toda velocidad por 2 kilómetros hacia toda fuerza y eso pues mueve unas turbinas, ¿no es cierto? O sea, fíjate, nada se mueve por sí mismo, todo es movido por algo, todo es movido por algo. Y aquí Tomás advierte algo. Es absurdo, dice, pensar en un eterno anterior movimiento.
¿Quién movió las aspas? El motor. ¿Quién movió el motor? La electricidad. ¿Quién movió la electricidad? Uno antes, uno antes, uno antes, uno antes, 10 veces antes, 100 veces antes, 1000 veces antes, eterna veces antes, o sea, eternamente hay un antes. Es absurdo pensar que haya un eterno anterior. Y ante esa situación absurda, cuando decimos absurdo, queremos decir no es lógico, o dicho de otra forma, no es racional. No es racional pensar en un eterno anterior movimiento. Racionalmente, nuestra mente exige más bien, nuestra mente exige que deba haber un primer movimiento. Un primer movimiento que lo mueva todo, pero que nadie lo mueva a él. Tiene que haber un primer movimiento. Que todo lo mueva, pero que nadie lo mueve a él. Y a este primer movimiento, Tomás de Aquino en la Suma contra los Gentiles lo llama motor inmóvil. Si tú eres creyente, llámale Dios, pero como eres no creyente, pues le podemos llamar motor inmóvil. ¿Por qué motor? Porque lo mueve todo. ¿Por qué inmóvil? Porque nadie lo mueve a él. Él por sí mismo mueve a todo. Primer movimiento, la vía del movimiento. Entonces ahí fíjate, no estamos diciendo es que Dios, Jesús se me ha aparecido y me ha dicho, no. Estamos dando un argumento racional que tiene que haber un primer motor inmóvil que lo haya movido todo y que nadie lo haya movido a él. Primer argumento. Segundo argumento, vía de la causalidad. ¿Sí? En la vida nada es casual, nada nace de la nada, todo nace de algo. No es como el mago, no ve nada por aquí, nada por allá y de la nada, saca un conejo. No, 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 ese conejo no ha salido de la nada. Ese conejo sale del sombrero, estaba en el sombrero, estaba escondido. Es un efecto visual, es un engaño visual. ¿No es cierto? Todo tiene una causa, todo tiene una razón de ser, todo es causado por otro, todo es generado por otro. ¿Sí? A ver, Naira, Norma, cualquiera de ustedes, ¿cuál es tu causa? ¿Qué te ha causado aquí, a ti, biológicamente? ¿Qué o quiénes te han causado a ti? A ver, alguno de ustedes respóndame, ¿cuál es tu causa biológica? ¿Quién te ha generado? Nuestros padres, dice. María Jennifer, tu papi, tu mami, es tu causa biológica, la mía y la de todos, ¿no ve? Pero pensemos en ti, María. ¿Quién te ha causado? Tus papás. ¿Y a tus papás quién le ha causado? Sus padres. Y a ellos, sus padres. Y a ellos, sus padres. Y a ellos, sus padres. Y así avanzamos, 20, 30, 50, 100, 1000 generaciones, 1000, 1001, 1002, 1.000.000, 1.000.001, 1.000.002. Y otra vez, es absurdo pensar en una eterna causa anterior. Es absurdo. Absurdo, y hemos dicho, no lógico, no racional. Tiene que existir una primera causa, ¿no es cierto? Un primer padre, por así decirlo. Tiene que existir una primera causa que lo haya generado todo, lo haya causado todo, pero que nadie lo haya generado a él, que nadie lo haya causado a él. Si eres creyente, lo llámale Dios, pero como estamos contra los gentiles, podemos llamarle la causa incausada. Causa porque genera todo, incausada nadie lo genera él. ¿Por qué? Porque es la primera causa. Pues. Es la primera. Si alguien lo hubiera causado él, ya no sería primera, sería segunda. Y entonces hablemos de la primera otra vez. Tiene que haber una primera causa. Entonces la vía del movimiento, la vía de la causalidad son muy similares. El argumento del movimiento, el argumento de la causalidad. Otro argumento. Si alguien tiene algo que decir o comentar, por favor me interrumpe. Estoy queriendo avanzar un poco rápido para acabar este tema hoy con ética utilitarista. La otra vía, la contingencia de los seres. Contingencia quiere decir dependencia. Todos los seres somos contingentes. Todos los seres dependemos de algo. Por ejemplo, yo dependo de ustedes. ¿En qué sentido? Yo soy docente, doy clases. Pregunto, ¿puedo dar clases si ninguno de ustedes se hubiera inscrito en mi materia? No, no, no. O sea, yo dependo de ustedes.
cuando se abrió nuestra carrera, y hace 10 años comencé a trabajar en nuestra querida universidad. Nuestra carrera debe tener ya pues, 13 años o 12 años, 12 o 13 años. 13 años tiene nuestra carrerita. Había un docente que ganó el concurso de méritos, ¿no? Igual que yo, ganó, fue el mejor en su materia, la mejor nota, el mejor currículum, ganó. ¿Se inscribieron los chicos? Sí. ¿Cuántos eran? Esa vez creo que tenía 40 alumnos, 30 alumnos, así era la cantidad de estudiantes para ingeniería financiera. Y este docente era prepotente, ni su nombre me acuerdo. Era prepotente, renegón, atrevido. Y los estudiantes, en represalia, toditos decidieron lo siguiente. Cuando se abre el sistema, todos van a retirar la materia. Y toditos se han retirado. Entonces el docente, por mucho que haya ganado la materia, no pudo ejercer la docencia. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes se retiraron de la materia. ¿No ve? Entonces el docente depende del estudiante. Yo soy contingente frente a ustedes. Y tú también frente al docente. ¿Tú puedes aprobar una materia sin el docente? No. No. Puedes aprender, sí. Puedes aprender, eres autodidacta, sí. Pero alguien te tiene que dar una nota. Alguien te tiene que dar una nota y ese es el docente, ¿no es cierto? Bueno, disculpa, bien, ese es el docente, entonces tú dependes del docente como el docente depende de ti. Por tanto, todos somos dependientes de algo. Yo dependo de ti, tú dependes de mí, ¿ya? Entonces, más o menos, aquí he dibujado esta cosa que parece un árbol. Entonces, fíjate, vamos a hacer otro colorcito. Este depende de este depende de aquel, y este así, ¿no ve? Aquí tenemos una maraña de dependencias, este depende de aquel, y de este, y de este, y de este. Todos dependemos unos de otros, ¿no ve? Y si todos dependiéramos unos de otros, dice, Santo Tomás dice, es absurdo. Es como la copa de un árbol. Si fuera pura copa de árbol, se cae, pues. No hay donde apoyarse. Entonces dice, tiene que haber un ser donde nos apoyemos. Todos dependemos uno de otros, pero tiene que haber un ser que no dependa de nadie y que todos dependamos de él, porque es absurdo tener mutuas dependencias nomás. Entonces tiene que haber un ser que no dependa de nadie. Un ser que no dependa de nadie. Tiene que existir un ser que no dependa de nadie y que todos dependamos de él. Si todos los seres somos contingentes, ese ser tiene que ser un ser absoluto, no dependiente. Entonces, fíjate, racionalmente le puedes llamar motor inmóvil, esto no es fe, esto es razón, le puedes llamar causa incausada o lo puedes llamar ser absoluto. Tiene que haber un ser absoluto. Tercera vía. Cuarta vía, el grado de perfección de los seres. Entre unos seres y otros hay distinto grado de perfección. Un patín es más perfecto que, no sé, pues que una patineta. La bicicleta es más perfecta que el patín, la moto es más perfecta que la bicicleta, el auto más perfecto que la moto, no sé. Todos somos, unos somos más perfectos que otros, entre personas lo mismo, ¿no ve? Tú eres más perfecto que yo y viceversa, ¿no ve? Todos somos, hay distinto grado de perfección. Entonces, en todos los seres perfectos que conoces, a ver, haz el ejercicio, ¿no ve? ¿Cuál es el ser más perfecto que conoces? No sé, de repente tu cocina, de repente tu moto, de repente tu celular, tu chica, tu perro, tu mamá, no sé. Piensa en el ser más perfecto que conoces, ¿sí? El ser más perfecto que conocemos aún es imperfecto frente a la idea de perfección absoluta. A ver, digamos, yo digo, el ser más perfecto que conozco es mi hija, mi hijita, ¿sí? Mi pequeñita, es el ser más perfecto que conozco. Ya han visto un bebé cuando nace, qué perfectos son sus deditos, sus uñitas, chiquitito, pero no le falta nada.
su naricita, su orejita, su cabellito, ¡qué perfecto! Pero aún el ser más perfecto que conoces, aún es imperfecto frente a la idea de perfección absoluta. O sea, hay algo perfecto que no eres tú. Hay algo perfecto que no es tu celular, que no es tu madre, que no es tu chica, que no es tu perro. Hay algo perfecto. Ahora, ¿qué características tiene esa perfección? Su principal característica es que exista. ¿Ve? La existencia es una característica de la perfección. Yo no puedo decir, ¿no ve? Hay algo perfecto, 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 pero no existe. Me estoy contradiciendo. Si es perfecto, tiene que existir. Y si no existe, es que no es perfecto, pues. ¿No ven? Entonces, hay un ser perfecto ante el cual todos los seres son imperfectos o son relativamente perfectos. ¿Sí? Entonces, entonces, este es perfecto, sí, este es más perfecto, sí, este es más perfecto, sí, este es muy perfecto, qué excelente, ¿no es cierto? Pero cuando piensas en el ser perfecto, pues está aquí arriba, lejísimos, ante el cual todos son relativamente perfectos, pero ninguno se lo compara. O dime algo perfecto que conozcas. No, lo más perfecto está aquí, y esto más perfecto todavía es imperfecto. ¿Y de dónde te viene la idea de imperfección? Por contraposición, si esto es imperfecto, debe haber algo perfecto, ante el cual todos somos imperfectos. ¿Sí? Grado de perfección de los seres. Yo estoy avanzando nomás, pero si tienes alguna duda, por favor, algún comentario, enciendes tu micrófono y me interrumpes. ¿Ya? Grado de perfección de los seres. Última vía, el orden natural. Si te das cuenta, bueno, no sé tú, yo me esfuerzo por ordenar, ¿no? Me esfuerzo por ordenar mi casa, mi dormitorio, mi escritorio, mi maletín. Quiero ordenar mi vida, pero es difícil, ¿no es cierto? El otro día he encontrado unos recibos de hace 2 años en mi maletín. ¿Qué quiere decir? Que hace 2 años no ordeno ese maletín, pues, ¿no? A ver, no sé dónde estás pasando clase en este momento, tal vez en tu dormitorio, en tu sala, en tu comedor. A ver, fíjate, dale una miradita. Tu calcetín está ahí botado en un rincón que no has levantado. Tu ropa, no sé, alguito está fallando, está empolvado, ¿no ves? Nos cuesta ordenar. Pero si te fijas la naturaleza en su conjunto, te vas a dar cuenta que todo está perfectamente ordenado. Todo tiene su lugar, todo tiene su razón de ser. La naturaleza mantiene un orden propio. Ahora, este orden natural es tan perfecto que no puede ser pues un accidente, ¿no ve? ¡Puc! Explotó algo y ¡tatán! Perfección. No puede ser así, ¿no? O sea, el caos sí es un accidente, pero el orden, la armonía no puede ser un accidente. La perfección, la armonía, el orden tiene que ser producido por alguien, por algo. El orden natural no puede ser un accidente. Tiene que existir alguien, algún ser que en su voluntad haya previsto el orden natural. Entonces, si ya te has convertido, puedes decir Dios, pero si aún te persistes en tu ateísmo, en tu incredulidad, llámale autor del orden, llámale ser perfecto, llámale ser absoluto, llámale causa incausada o motor inmóvil, pero hay un ser superior a todos nosotros, ¿no es cierto?, del cual todos dependemos, el cual da sentido a muchas cosas que no entendemos. ¿Sí? Entonces, esos argumentos, pues, Santo Tomás plantea para los no creyentes, ¿no? Y es así que como Santo Tomás une fe y razón, cuando hablábamos de la escolástica decíamos eso, ¿no? La escolástica es una etapa de la historia de la Iglesia en que la razón y la fe se unen, se utilizan argumentos racionales, ahí tenemos las 5 vías para demostrar verdades reveladas, ¿no? Para demostrar que Dios existe. En la Biblia lo dice, ¿no es cierto? Pero como tú no crees en la Biblia por ser incrédulo, entonces tu razón, utilizamos argumentos racionales, utilizamos la razón, la filosofía, para demostrar verdades reveladas, verdades teológicas.
Y ahí tenemos la razón al servicio de la fe, la filosofía al servicio de la teología, y como ya habíamos dicho en la anterior clase, la filosofía es la anquila de la teología, la razón al servicio de la fe. ¿Ya? Ese es Santo Tomás a grandes rasgos. Para ir acabando, en la ética cristiana se sostiene que la intención es lo que cuenta. ¿Sí? O sea, cuando tú vas a actuar, ¿no es cierto? Vas a ser chanchulla, vas a devolver el dinero prestado, vas a devolver el cambio de más que te han dado, ¿no es cierto? O no lo vas a hacer, no te han dado cambio de más y no lo vas a devolver, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que interesa? La intención. ¿Con qué intención estás haciendo lo que haces? Porque los resultados, en la mayoría de las veces, no dependen de ti, ¿no es cierto? A mi hijita yo le riño, a veces hasta de repente le trato mal, porque su cuarto está desordenado. ¿Con qué intención le riño? ¿Que sea una desgraciada? No. Le riño con la intención de que reflexione. Pero el que yo le riña garantiza que va a ser una persona ordenada. No lo garantiza. Entonces, ¿estoy haciendo mal llamándole la atención? Dentro del contexto de la ética cristiana me dirá, ¿con qué intención le has llamado la atención? ¿Qué quisiste sacar? Quise que sea buena persona. Ah, la intención es lo que cuenta. Has actuado de buena fe, de buen corazón. Eso cuenta. Los resultados, ahora que mi hija sea ordenada o no lo sea, los resultados lo dejamos en manos de Dios. Entonces, como verán, el cristiano ve todo con ojos de Dios, con ojos de fe. Con ojos de fe. Yo hago las cosas porque tengo la intención de hacer bien las cosas. Los resultados, que muchas veces no están en mis manos, con ojos de fe, lo dejo en manos de Dios, que Él vea, ¿no ve? En manos de Dios dejo mi vida, yo hago bien mi vida, pero la decisión la tomará Dios. Busco justicia en Dios, busco fortaleza en Dios, busco esperanza en Dios. Ese es el acto de fe, ¿no? Entonces, para la ética cristiana, la intención es lo que cuenta, los resultados no siempre están al alcance de la voluntad del hombre, ¿sí? Entonces, Dios te crea libre, pero tú debes tener la intención de volver a Él, ¿no? Un precepto moral de la ética cristiana, ¿no? Actúa siempre de buena intención, con buena intención, en tus manos. Las consecuencias no dependen de ti, están en manos de Dios. Con esto hemos acabado la ética cristiana, hemos visto su contexto, hemos visto el contenido de la moral cristiana, el contenido moral de la ética cristiana, hemos visto sus principales representantes, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, hemos visto una conclusión de la ética. ¿Alguna pregunta, algún comentario de esto que hemos hablado? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Respóndanme, ¿me escucharon? Sí, Brisa. Muy bien, entonces, esta ética, pues con toda la época medieval de predominio del cristianismo, es una ética que se ha impuesto por más de 10 siglos y después de más de 10 siglos, siglo XVII, XVIII, han aparecido las primeras críticas al pensamiento cristiano, las primeras críticas a la ética cristiana, y esas críticas pues han comenzado viniendo del utilitarismo. Es por eso que ahora vamos a trabajar la ética utilitarista. Vamos tomando nota, por favor. La ética utilitarista, voy a cambiar de ambiente para continuar con la clase, pero os dejo con esta pantalla un minutito.
Bien. Ahora sí, ¿me escuchan? Confírmenme, por favor. Escucha, ¿no? Sí, licenciado. Ya, muy bien. Ahora sí, hablemos de la ética utilitarista, ¿no? Como ya habíamos dicho hace un momento, la ética utilitarista rompe con la postura cristiana y sobre todo con esta postura estoica, ¿no? Recuerdan, el cristianismo estaba muy de la mano con el estoicismo. Nayeli, ¿quieres decir algo? Tu micrófono está encendido. No, nada, ¿no? Ya no hay problema. Pero no hay problema, Nayeli. Cuando quieran hablar, solo enciendan su micrófono, ¿ya? Bien, entonces les decía, la ética utilitarista rompe con la postura cristiana, sobre todo con ese estoicismo que ha abanderado el cristianismo, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Desde Platón ya pensaban esto, ¿no? Mi cuerpo es la cárcel del alma, ¿no es cierto? San Agustín, ¿no ve? Mi cuerpo, mi voluntad es débil, mi cuerpo es pecaminoso, ¿no es cierto? Y hay un desprecio por el cuerpo, en la Edad Media se flagelaban, mi cuerpo quiere placer y yo le voy a dar dolor, ¿no es cierto? Mi cuerpo quiere comer comidas riquitas y voy a ayunar, ¿no es cierto? Mi cuerpo quiere ropa suavita y se ponía en el silicio, ¿no? Era una especie de cinturón con púas y las púas se clavaban en la piel y así se ponían y así caminaban, ¿no? O sea, había un desprecio por el cuerpo, ¿no? En cambio, el utilitarismo rompe con esa tradición por más de 10 siglos y vuelve al hedonismo, al placer, ¿ya? Y la ética utilitarista ha sido planteada por primera vez por Jeremy Bentham y su ahijado John Stuart Mill, que fue su discípulo. El primero en hablar de utilitarismo fue Bentham, lo hizo indirectamente, pero explícitamente John Stuart Mill habló del utilitarismo en un libro que titula justamente El utilitarismo, de John Stuart Mill, ¿ya? Comencemos hablando de Bentham. Bentham es un pensador inglés. Rapidito, ¿dónde está Inglaterra? ¿Dónde? ¿En qué lugarcito de Europa? Al norte. Al ladito de España, de Alemania, de Francia. De Irlanda. De Francia, Lisa. De Francia, Irlanda, ¿ya? No existe hoy en día el Estado inglés, lo que hoy en día existe es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, como decía Vania, ¿no? Aquí estaba con un mapita, aquí está. Fíjense, aquí está España, ¿no es cierto? Francia, Alemania, Italia, Suecia, Bélgica. Y esta isla grande es Gran Bretaña. Esta isla mediana es Irlanda. Y lo que está aquí agrandado, ¿no ve? Lo que está con verde oscuro es Inglaterra, pero toda la isla es Gran Bretaña. En Gran Bretaña, al norte está Escocia y aquí al costadito está Gales. Y todo esto es Irlanda. Hoy en día es un país es el estado de Reino Unido, de Gran Bretaña, toda Gran Bretaña e Irlanda del Norte. ¿Por qué les muestro esto? Porque en la época en que vivió Bentham, se dio la revolución industrial. La revolución industrial es un fenómeno de toda Europa, pero la cuna de la revolución industrial fue Inglaterra. ¿Por qué? Porque ahí había materia prima, había ríos, había minas de hierro, minas de carbón, ¿no? Entonces han dado las condiciones para que en Inglaterra se dé la revolución industrial. Entonces nuestro autor, Jeremy Bentham, que es inglés, Inglaterra, ya saben, está en Gran Bretaña, esta cosa verdecita, es la cuna de la revolución industrial, ¿ya? Vive Bentham en el contexto de la revolución industrial. La revolución industrial, como ya saben, lo han mencionado, es la incorporación de la máquina en la producción, en las actividades de producción, ¿no? La palabra industrial quiere decir a gran escala, ¿no ve? Yo tengo un taller artesanal que artesanalmente producimos, no sé, pues fabricamos sandalias, ¿no? Sandalias de cuero. Al día hago con mis ayudantes 4 o 5 pares de sandalias, ¿no? Pero si yo produzco sandalias a nivel industrial, no produzco 4 o 5 pares, 200 pares. Industrial quiere decir a gran escala. Entonces, la revolución industrial es una revolución en la producción, gracias a que se incorpora la máquina que reemplaza a la fuerza del hombre, ¿sí?
La máquina reemplaza la fuerza del hombre. La revolución industrial se aplicó por primera vez en el área rural para la siembra y demás, al principio estaba impulsado por la fuerza del agua, ¿no es cierto? Por eso las fábricas estaban en las orillas del río, y justamente en Inglaterra hay muchos ríos, ¿no es cierto? Y sobre todo para el tema de los molinos, ¿no? El agua mueve esos engranajes, los engranajes hacen mover unas piedras para moler, de ahí se llama molino, para moler el grano, y sale pues la harina, ¿no es cierto? Entonces, la máquina primero movida por la fuerza hidráulica del agua. Luego se inventa el motor a vapor, que con la ayuda del carbón, por eso en Inglaterra hay minas de carbón, por eso favoreció que haya ya la revolución industrial, la cuna de la revolución industrial. Las fábricas ya no estaban a las orillas del río, sino que gracias a la máquina a vapor, gracias al carbón, la máquina podía estar en cualquier lugar, y así que las máquinas se instalan sobre todo en las ciudades, ¿sí? La revolución industrial ha traído muchas ventajas, producción a mayor escala, ¿no es cierto? Y eso pues genera riqueza de las naciones, ¿no es cierto? La revolución industrial ha promovido la colonización de África y Asia, ¿no es cierto? Tiene aspectos favorables, pero también tiene muchos aspectos negativos. De tantos aspectos negativos que hay, vamos a mencionar aquellos que nos interesa para este tema. ¿Cuáles son los aspectos negativos de la revolución industrial? Un aspecto negativo son las sociedades o las ciudades superpobladas, ¿no es cierto? Como en el campo entró la máquina a la producción, ya no se necesita tantos campesinos. Entonces los trabajadores del agro, del campo, pues migran a la ciudad, ¿no? Y claro, y ahí se dan grandes asentamientos humanos. Las sociedades superpobladas traen otras consecuencias. Una consecuencia negativa es una carencia alimentaria, ¿no es cierto? A ver, imagínate, en Cochabamba debemos vivir cerca de 1 millón de habitantes, o menos tal vez, ¿no? Ya pónganle 1 millón. Imagínate que de golpe viviéramos 10 millones. No alcanzaría la comida, ¿no? Eh, así ha ocurrido en el pasado, ¿no? En la mejor época de la ciudad de Potosí. Potosí era la segunda ciudad más grande del mundo en su mejor momento. La segunda ciudad más grande del mundo, imagínate. Tantos mineros había, tantos trabajadores había, que lo que Potosí producía para comer no alcanzaba. Y es así que creció la ciudad de Cochabamba. Cochabamba, que era un rancho, ¿no es cierto?, empezó a tener importancia porque en Potosí había demanda alimentaria. Entonces estos valles cochabambinos, tierras fértiles, han servido para alimentar a Potosí. Crece Cochabamba. Entonces, como verán, hay una carencia alimentaria en las grandes ciudades, y en Inglaterra, en los países europeos industrializados, pues en las ciudades superpobladas se sufre una carencia alimentaria, una consecuencia negativa. Otra, hay márgenes de pobreza. En mi fábrica de producción industrial teníamos 50 trabajadores, se inventó una máquina que reemplaza la fuerza del hombre. Ahora, en vez de tener 50 trabajadores, solo necesito 10 y a 40 despido. Esos 40 pues viven en la extrema pobreza, y la extrema pobreza es una de las causas para generar delincuencia. Entonces, en las ciudades grandes hay un alto margen de delincuencia, hay un alto margen de pobreza, hay carencia alimentaria, ¿no es cierto? Entonces, uno no vive seguro. Si tengo mis fábricas, pues tengo que poner grandes muros, altos muros para que no entren y roben. Tengo que poner guardias, ¿no es cierto? No puedo caminar tranquilo en la calle, hay muchos delincuentes. No puedo dormir tranquilo en mi casa porque el ladrón se entra a medianoche, ¿no es cierto? Hay mucha delincuencia. En ese contexto de inseguridad, como consecuencia de la revolución industrial, es que vive Jeremy Bentham. Jeremy Bentham es abogado, conocido, famoso, ¿sí? Y a Jeremy Bentham le encargan la tarea de hacer un análisis sobre las leyes inglesas. O sea, hay tanta delincuencia. ¿Qué pasa con las leyes? Las leyes no funcionan, pero la ley dice cárcel, ¿y qué pasa? Entonces, como estamos en esta situación de alta pobreza, delincuencia, pues Bentham hace un análisis sobre la legislación inglesa. Este análisis, ¿no es cierto?, lo publica en su libro
en su libro Introducción a los principios de la moralidad y la legislación. ¿Sí? Este análisis sobre las leyes inglesas, sobre la sociedad inglesa, lo publica en este libro, Introducción a los principios de la moralidad y la legislación. Fíjense, moralidad y legislación. Va a hablar de normas morales, normas internas, normas legales, normas externas, ¿no? Y va a hablar de los principios para estas normas. Y en esta obra es donde primera vez Bentham utiliza el término utilitarismo. ¿Sí? En esta obra se utiliza por primera vez el término utilitarismo. Pues les decía, Bentham hablaba indirectamente del utilitarismo, en cambio John Stuart Mill, su seguidor, su discípulo, su ahijado, publica su libro que titula El utilitarismo y ahí sí habla explícitamente de lo que es el principio de utilidad. ¿Ya? ¿Cuál es el análisis que hace Bentham de las leyes inglesas? ¿Qué dice sobre las leyes inglesas? Hace un diagnóstico y dice lo siguiente: las leyes inglesas son muy blandas, suaves, nadie las respeta. El que roba, 3 días de arresto, ya, perfecto. Robó una manzana, 3 días de arresto. Robó una vaca, 3 días de arresto. Robó un banco, 3 días de arresto. Entonces, y por ahí ni me arrestan, ¿no? Entonces más bien me iré a lo grande, ¿no? Robaré un banco, listo. Entonces son tan blandas las leyes, tan suaves, tan tranquilas, tan suavitas, ¿no es cierto?, que nadie las respeta, ¿sí? Primer elemento de su diagnóstico. Segundo elemento de su diagnóstico: en las leyes inglesas hay muchos principios. Para interpretar, hay varios principios, en la actualidad existen varios, como por ejemplo el principio pro homine, ¿no es cierto? Hay que buscar lo que más favorece al hombre, ¿no es cierto? El principio de justicia equitativa, el principio de cosa juzgada. Hay un montón de principios y al existir muchos principios, dice Bentham, es difícil interpretar las leyes. O sea, además que las leyes son blandas, tienen tantos principios que es difícil interpretar y a veces entre principios se contradicen y esto hace que cada vez sea más difícil su aplicación. Entonces, nadie respeta las leyes y no se aplican las leyes. Ahora, dentro de estos muchos principios que hay, varios principios son supersticiones. Despectivamente, Bentham habla de supercherías, supersticiones, supercherías, y esas supercherías son aquellos principios de carácter religioso, ¿sí? O sea, en los principios hay mucha religiosidad, ¿no ve? Obra bien porque es voluntad de Dios que seas buen ciudadano. Respeta al monarca porque Dios ha elegido al rey. Dios, supercherías, ¿no? Esto no es un invento de Bentham, ¿sí? La ley no puede basarse en la religión. Esto no es invento de Bentham. Todo el pensamiento moderno, una de las características del pensamiento moderno, justamente es la separación Estado-Iglesia, ¿sí? En la época medieval, San Agustín, Santo Tomás, ¿se acuerdan? Con Santo Tomás, la Iglesia debe, esto no me ha llevado en Santo Tomás, no, en San Agustín hemos dicho, la Iglesia debe orientar a la ciudad terrenal para llegar a la ciudad de Dios. Entonces, Iglesia y ciudad terrenal están de la mano, están juntos. Por eso el Papa coronaba príncipes, en Inglaterra el Papa, el rey, el patriarca corona al rey, ¿no es cierto? Pero en la época moderna no. Hay una separación del Estado y la Iglesia. Que la Iglesia no se meta a temas estatales. Que el Estado no mande en la religión, son cosas separadas. Entonces, si son cosas separadas, ¿por qué en las leyes del Estado hay tantos principios religiosos? La ley no puede basarse en la fe, en la creencia. La ley debe basarse en la imposición de la autoridad, en el imperio de la ley, no en el temor religioso, en el imperio de la ley. Entonces, Bentham ve con malos ojos que haya principios religiosos dentro de las leyes inglesas. 3 cosas: leyes blandas, muchos principios, supercherías, temas religiosos, ¿ya? Frente a este diagnóstico, un poco duro pero real, Bentham
se ve obligado a plantear una propuesta. Una propuesta. ¿Por qué? Porque estas características de las leyes inglesas da como resultado una sociedad insegura. Nadie vive seguro. Ni el ladrón ni la víctima, nadie vive seguro. Se vive en una sociedad de inseguridad, ¿ya? Entonces, para superar la inseguridad, Bentham plantea su propuesta. ¿Y qué dice Bentham? En vez de tener tantos principios, muchos principios, eliminemos todos los principios, todos, y en su reemplazo pongamos un solo principio, uno solo. Un solo principio que sirva no solo para la ley, sino también para la moral. No solo para la búsqueda de la justicia, ley, sino para la búsqueda de lo bueno, moral. Tiene muchos principios que se contradicen entre sí. Es cierto, hay muchos. Ahora va a haber uno solo. Uno solo. ¿Cuál es ese principio? Ese solo principio es el principio de utilidad. Entonces, el principio pro homine, el principio de la situación de indefensión, el principio de presunción de inocencia, cualquier principio que quieras, lo anulamos y solo tenemos el principio de utilidad y punto. ¿Cómo explica Bentham al principio de utilidad? Vayan tomando nota. ¿Qué es? ¿En qué consiste el principio de utilidad? Y Bentham dice, el principio de utilidad consiste en buscar la mayor felicidad. O sea, ¿qué te hace más feliz? ¿Tomarte un helado o comerte una torta? Vamos por la torta. No, en vez de una torta, prefiero un paseo. Vamos por el paseo. En vez del paseo, prefiero un viaje. Vamos por el viaje. Entonces, buscar la mayor felicidad es lo correcto. Pero no para ti, egoístamente, sino para el mayor número de personas. Me voy de viaje, no podemos irnos todos de viaje, entonces vámonos de paseo, no nos alcanza, comemos una torta, no nos alcanza, entonces el helado alcanza para todos, sí, el helado es lo justo. La mayor felicidad que se pueda, no para ti solo, sino para el mayor número de personas. Ese es el principio de utilidad. Entonces, no te tienes que preguntar si, por ejemplo, el matrimonio gay es justo o es injusto en base al principio pro homine. No, tendrías que preguntarte, ¿el matrimonio gay da mayor felicidad? ¿Favorece al mayor número de personas? Si la respuesta es sí, adelante. Si la respuesta es no, pues no andes fregando por ese lado que estamos perdiendo el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, déjate guiar por el principio de utilidad, ¿sí? Buscar la mayor felicidad. ¿Pero qué es la felicidad? Para definir qué es la felicidad, Bentham ya no se rompe la cabeza y la felicidad en términos individuales, Bentham lo relaciona con el hedonismo. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es búsqueda de placer. Como lo entendían los hedonistas cirenaicos, los hedonistas epicúreos, felicidad es placer en términos individuales. Entonces, ¿qué quieres más? ¿Helado, torta, paseo o viaje? ¿Cuál te da mayor placer? Es lo correcto, ¿sí? Y al mayor número de personas, ¿ya? En términos sociales, la felicidad, ¿no ve? O sea, podemos todos ser felices, de repente no, porque algunos es feliz con helado, otros feliz con torta, otros feliz con paseo, otros feliz con dormir, ¿no es cierto? En términos individuales, cada quien tiene su ideal de felicidad, pero en términos sociales, la felicidad se mide por el estado de bienestar, en términos sociales, comunes. Individual, lo que a ti te hace feliz. Social, lo que nos da felicidad a todos. ¿Y qué nos da felicidad a todos? El estado de bienestar. ¿Qué es el estado de bienestar? Un estado de bienestar es aquella sociedad que tiene atendidas todas sus necesidades básicas. Eso es estado de bienestar. Entonces, el estado de bienestar es seguridad alimentaria, el estado de bienestar es acceso a la salud, acceso a la educación, alcantarillado, agua potable, comunicación, luz eléctrica, todo aquello que te hace vivir mejor, eso es felicidad en términos sociales. Entonces, tengo que preguntarme, ¿matrimonio gay me hace feliz a mí o al mayor número de personas? ¿Genera un estado de bienestar? Si la respuesta es sí, pues adelante. Si la respuesta es no, pues no, listo, se acabó el debate.
No es que el principio pro hominem, el principio de presunción de inocencia, el principio no sé qué. Al cuerno los principios, aquí solo vale el principio de utilidad. Y con el principio de utilidad, pues fácilmente se aplican, se resuelven todos los problemas. ¿Sí? Entonces, con Bentham hay un retorno al hedonismo, pero no es el hedonismo como lo hemos conocido en Grecia y en Roma. En el hedonismo de Grecia y Roma, ¿no es cierto? Bueno, primero, similitud. La similitud entre el hedonismo griego y el utilitarismo moderno es que ambos se fundamentan en el placer. ¿No ve? Ambos buscan placer, placer, placer. Diferencias. El hedonismo es más individualista, ¿no ve? Lo que me hace feliz a mí, lo que me causa placer a mí. En cambio, el utilitarismo toma en cuenta el factor social. Hay que buscar la mayor felicidad para el mayor número de personas. Entonces, no es pensar si a ti te hace feliz el matrimonio gay, es si a la mayoría de la población. ¿Sí? No es a ti, es a la mayoría de la población y hay que, pues, tratar de aventajar a la mayor parte de las personas. ¿Sí? Con este principio de utilidad, el utilitarismo se expande rápidamente, de la noche a la mañana, ¿sí? Se expande por todo el mundo. Además, este utilitarismo, bueno, es discutido para académicos y ciudadanos de pie, gente formada y gente que no está formada. Este utilitarismo se une con el liberalismo económico y esta mezcla de utilitarismo y liberalismo económico, planteado en la Revolución Industrial por Adam Smith, ¿no es cierto?, facilita su expansión. En todo el mundo se habla del utilitarismo y todos son utilitaristas. Aquí yo quedé con el grupo 07 y a ver si puedo hablar algo más con ustedes. A ver, veremos si somos o no utilitaristas. A ver, tenemos 15 minutos de clase. Ahorita daremos el examen. ¿Es justo? ¿Es bueno? A ver, levanten la mano a los que les hace feliz o les da placer o se sienten seguros dando ahorita el examen. ¿Cuántos? Levanten la mano, quiero contar. ¿Cuántos? Ni un. Unito, José Carlos, ya es. Dos. Josué, todo un ñoñito. Muy bien, Josué. Muy bien, Carlos, ¿ya? ¿A quiénes les da más felicidad dar clases, dar el examen el próximo jueves 2? Levanten la mano. ¿No ve? ¿Ya cuántos han levantado la mano? 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 20, no sé cuántos. Ya bajen nomás, ¿ya no? Es solo un Entonces, fíjense, no vamos a dar el examen hoy, porque no te hace feliz ni a ti ni a mí. Damos y así se resuelven todos los problemas. Listen, pero jueves 9 nos daría más felicidad a más personas. Podría ser, lo voy a volver a... José, si ustedes se mantienen en el utilitarismo, yo no tengo problema. Es más, miren, así para que veas que yo no me hago lío. ¿Quieres dar el primer parcial el jueves 23, el segundo parcial el martes 28 y el final el 30? Yo no me hago problema. Depende de vos, ¿ya? Yo no me hago lío, ¿ya? Yo quiero que seas feliz. Quiero que te sientas seguro, ¿ya? Ahora imagínate, ¿te hace feliz dar los 3 parciales seguiditos uno tras otro? No, Listen. O es más, daremos un solo examen el martes 30 de todo lo avanzado. ¿Qué dice? ¿Te hace más feliz? ¿Te da más placer? ¿Te da más seguridad? Y así, para que vean, todos somos utilitaristas. Todos somos utilitaristas. Qué fácil, ¿no es cierto? Encontrar la cura a la pandemia nos hace felices al mayor número de personas, da estado de bienestar. Sí, entonces los estados que inviertan en la búsqueda de la cura al COVID-19 y lo están haciendo. Sin mucho éxito, con relativo éxito, están trabajando en eso, en la búsqueda de la felicidad del mayor número de personas. ¿Sí? Es por eso que el utilitarismo rápidamente se expande. ¿Ya? Quiero pasar al siguiente punto para entrar del utilitarismo de John Stuart Mill, pero tengo que hacer un preámbulo para entender a Mill, y si hago el preámbulo y no continúo con Mill, pues va a ser en vano, entonces aquí quedaremos, ¿ya? Voy a dejar de grabar, voy a dejar la tarea hoy, una tareita, y
la siguiente clase, si expone Kant, bien, y si no, hasta mejor diría yo, así termino Kant, y después tenemos la siguiente clase el examen. Ya voy a dejar de grabar.